Entonces dice, los que son del Espíritu, dice, así que pues no hay condenación para los que estando en Jesucristo no andan conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de vida que están en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Viste lo que dice? No hay, no, perdón, dice, no hay, estamos leyendo, leí mal porque arranqué, este es el 8, pero arranca también del 7. No hay condenación para los que andan conforme a la carne, que no andan conforme a la carne. Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora yo en mi mente soy siervo de la ley de Dios, aunque en mi carne sea siervo de la ley del pecado. La carne tira a pecar. Y en la mente él está pensando en el Señor. La carne quiere pecar. La carne se levanta temprano a la mañana y quiere pecado. Y hasta la del pastor. Pero el pastor no se rinde. Ajá. No es que vos te vas a... Si tu carne te pide cosas, vos no le das todo. Ni siquiera los impíos le dan todo. Los que no creen en el Señor. No le dan todo, porque hay cosas que les van a embromar su vida, digamos, ¿no? Me doy a entender más o menos lo que quiero decir. Te arruina la vida, no todo lo que tu carne te pide te sirve. Pero hay cosas que uno selecciona y dice, bueno, voy a hacerlas, pero cuando uno está en el Señor cambia la mentalidad. Solamente el Señor nos enseña a que tenemos que actuar de otra manera, ¿no? En su carne, él no servía en su mente al Señor, pero tampoco servía en su carne en todo lo que su carne le pedía. Él no está diciendo eso. Él manifestaba que tenía una lucha, que su carne pedía cosas malas, pero él no se iba a rendir. Exacto. Dice, así que no hay condenación para los que estando en Jesucristo no andan conforme a la carne. Porque la ley de vida que está en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley del pecado. La ley del pecado es una ley que son los 10 mandamientos, todas las cosas que nos condena. Pero estando en Cristo nosotros saltamos esas, no vivimos bajo ese pecado. Y podemos, en el amor de Cristo, podemos vivir con una misericordia, no un abusivo, como se dice, del pecado, porque ya uno se va a dar cuenta cuando un niño quiere ser obediente o quiere ser desobediente. Cuando un niño se equivoca porque se equivoca, o un grande se equivoca porque se equivocó, y pide perdón, Y no lo vuelve a hacer. y no lo vuelve a hacer. Él no tenía la intención de hacerlo, pero de tantos años que andaba bien, en un momento anduvo mal. Ajá. Y esos tantos años le dan la justificación si él es un hombre correcto. De repente se equivocó pero el Señor agarra en cuenta todas esas cosas. Sí. Y la gente, el hombre normal agarra en cuenta. Vamos a hablar lo que es, ¿no? Sí. Sin tapujos, ¿no? Así es. Entonces, no hay libertad. Dice, los que son del Espíritu y los que están en la carne, así que por cuanto la ley era débil a causa de la debilidad de la carne, así que por cuanto la ley era débil a causa de la debilidad, la carne tiene debilidades. La carne tiene debilidades, pero el Señor te hace fuerte y te dice que salgas del pecado y de la muerte. El Señor, la intención que tiene es que la persona salga del pecado y de la muerte. Para que la justicia de la ley tuviera cumplimiento en nosotros y no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros, en la carne es andar en las pasiones, en lo que la carne te pide. La carne es nuestro cuerpo. Entonces hay dos enemigos, la carne que tenemos y la mente. Y la mente de Cristo, la mente del Señor, la mente de Dios, digamos, ¿no? ¿Eso? Sí. Cuando Satanás va a tentar, hasta el día de hoy hace la misma historia, no cambia. Fue y le atacó primero a la mente, le hizo la imaginación a la persona y le dijo a Eva que
no le dijo así, pero le dijo, ¿te imaginas ser como Dios? Ujú. ¿Te imaginas ser como Dios? Y ya Eva se empezó a maquinar cómo era ser. Ay, sí, qué bueno de ser, ¿no? Qué bueno debe ser, le pensó así, digamos, es lo que. Entonces le trabajó la mente. Entonces la mente es atacada por el pecado. Y la carne también que tiene. Pero más que todo está en la mente. Uno la mente maquina cosas. A uno le pasa. Yo también soy de carne. Y también tengo pensamientos que a veces tengo que tratar de calmarlos porque Después lo procesa y al último lo ejecuta. lo ejecutás y ahí estás enterrado hasta el. Sí. Te enterraste en un pozo que no te salga ni. Ajá. Hay algunos que no salen y otros que sí. No quiero hacer todo un matete porque no queremos hacer matete de la cuestión. Lo que estamos hablando es que estamos aclarando lo que es quién está protegido por el Señor y quién no está protegido por Él. Ajá. Los que andan en sus delitos y pecados no. O sea, que andan deliberadamente en sus delitos y pecados. Ajá. Pero los que andan en el Espíritu, sí. Dice, para que la justicia de la ley tuviera cumplimiento en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cuando uno nace y tiene vida nueva con el Señor, piensa en las cosas del Señor. Así es. Porque la forma de pensar que es de la carne es muerte. La carne te lleva a la muerte. Ok, lleva a la muerte, todo andar en el pecado lleva a la muerte. Por eso uno se entera, no, murió fulano de tal, le fue mal a fulano de tal. Después vienen los vicios que también llevan a la muerte. Después vienen ciertas cosas. La persona no se cuida. Es muy propenso a morir. Y muerte espiritual estamos hablando más que todo acá. Caín no murió cuando pecó deliberadamente, mató a su hermano, pero sí murió espiritualmente. También puede ser que por andar en pecados y delitos puede morir una persona. También tiene ese. Porque los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, porque la forma de pensar que es de la carne es muerte, pero la manera de pensar que es del espíritu es vida y paz, ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque no puede, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Ahí está. Pero ustedes no están en la carne. Ese es el problema. Nosotros como hijos, sí. Quizás a veces te dicen, uno dice, yo soy el hijo de Dios. Ok, vos sos un hijo de Dios, pero estás pecando. Y ahora no estás actuando como un hijo de Dios. Tus obras te delatan. Te hacen ver como que no. Entonces no sos hijo de Dios. Entonces, ¿cómo uno tiene que acomodar sus papeles, digamos, ¿no? Su vida, cómo se acomoda la vida de una persona. Por eso dice, al que cree todo le es posible de poder heredar vida eterna con el Señor y todo lo bello que hay después de esta vida, ¿no? Y lo que vas a hacer de bueno cuando estés acá en la tierra con Dios. Pero no hay Jesucristo sin arrepentimiento, no hay Espíritu Santo sin arrepentimiento. La persona tiene que arrepentirse y no andar en los pecados de muerte, no andar en la maldad porque está exento del amor del Señor. Porque vos no podés tener un hijo. Si vos tenés oveja, una mamá, la mamá de las ovejas, ¿no? Tiene muchas ovejitas, ¿no? Con su parejita ahí, todo, tienen varias ovejitas tuvieron de cría, y tiene un lobo. La madre, ¿qué va a decir? La mamá va a decir, estos no son nuestros hijos, no, este no es nuestro hijo, este cuando crezca se va a comer a todas las ovejas. Por lo tanto,
hay casos que hay casos que a veces hay animales que se crían con otros animales, pero ya le cambia la mentalidad, digamos. Necesitamos tener una mente nueva. Amén. Y pronto, para ser hijos tenemos que tener una mentalidad. Si actuamos como pecadores y como que no tenemos temor de Dios, ya somos unos hijos, el famoso bastardo. Lamentable, es así. Dice, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, y si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Le dice, si en verdad, porque a veces no mora. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Muchos están en las iglesias y no tienen el Espíritu de Cristo. Porque ¿qué hacen? Viven en el pecado. También no se puede justificar uno porque realmente no peca, no hace nada. No podemos justificarnos porque no somos pecadores, que no tenemos errores, porque siempre algún error vamos a tener. Siempre. Alguna cosa, alguna mentira, alguna cosita. No te da derecho a mentir, no hay que confundir, porque el Hijo de Dios no miente, no engaña, no hace nada de esas cosas. No roba, no le hace mal al otro, ama a su prójimo. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Claro, es mucho amor para este mundo tan corrompido. Es demasiado lo que Imposible de demasiado creer. imposible de creer. Es que a la gente no le gusta a veces tanto amor, tanta miel, dice que empalaga, pero ¿qué te duele más? Es Andar, que la misma vida te hace... ¿te hace duro? Te hace duro y te hace que no puedas creer en otro. Pierdes la fe, hay una incredulidad en por la maldad que hay por en la el mundo. maldad que hay en la persona. En el mundo. Se enfría el amor. Se enfría el amor. Por Se endurece la persona y dice, no puede ser, tanto amor no puede ser. Bueno, pero esto demasiado bueno para ser verdad. Esto viene del Todos cielo. esos refranes es que la gente los vive y lo experimenta. Pero es por la dureza que hay en el corazón de la persona que lo hace incrédulo a lo bueno. Pero ser bueno no significa que seas tonto. Claro que no. Tenés que cumplir las leyes, tenés que cuidar a tus hijos, tenés que cuidarte vos, tenés que cuidarte, estar atento, ser inteligente, trabajar y una serie de cosas más. Acá estamos hablando de quiénes están guardados y quiénes no están guardados con Dios, y así. Porque la creación... ¿Quiénes van a heredar y quiénes van a heredar y quiénes no? Ajá. Por eso dice que... El reino del cielo. El reino del cielo. Porque por eso quedó tan marcada el mundo está dividido están divididos en muchas clases de pensamientos, pero todo el mundo sabe y entiende y sabe bien, todo el mundo, que hay un creador del universo. Así es. Y todo el mundo se rige bajo creencia y qué sé yo, pero hay uno que domina todo, que saben todo, y hay muchos desobedientes que se han apartado de los pensamientos de Dios y han creado sus propios pensamientos y sus propias religiones. Y esos son gente que ha hecho su doctrina, pero todo el mundo sabe que hay un creador, hay un Dios eterno, y están pasando cosas en el mundo que te hacen ver que el mundo no está en una, ¿cómo se dice?, protegido realmente. Entonces, bueno, el ser humano no está protegido 100%, pero sí todo el mundo conoce y habla de Dios, y hablan de Dios, y hablan de Dios, y hablan de esto, y hablan de cosas espirituales, y creen en brujería y un montón de cosas. Y el mundo se rige bajo creencias espirituales. Hay cosas espirituales malas y hay cosas espirituales buenas. Depende en qué Dios están Depende creyendo. de dónde vos estás, de qué lado estás. Porque la creación fue sometida a lo que es vano, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió en la esperanza, de que también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
En un momento de la creación va a ser libertada. Acá, cuando uno acepta a Cristo, ya no pertenece a Satanás, ya el cuerpo empieza a tener otra manera de... como que quiere ser salvo, quiere irse con él, porque ya no, cuando uno acepta a Cristo ya no le pertenecemos al mundo. Sí. Hay un tire y afloje entre nuestra mente, nuestro cuerpo, que quiere hacer cosas de acá, no sé, no le interesa, el cuerpo es terrenal, el cuerpo que medio quiere, y el Hijo que tenemos, el Espíritu Santo que tenemos, que mora dentro de nosotros, quiere lo de arriba pero acá parece ser que hay necesidad de estar con Dios, que ya quiere ser, dice, gimiendo por la redención de nuestros cuerpos, dice acá. No sé si te lo pedí. Porque sabemos que todas las criaturas gimen y sufren dolores de parto hasta hoy, todas las criaturas. No solo ellas, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardamos la adopción para redención de nuestros cuerpos, porque por esperanza vivimos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque si la vemos, ¿para qué la esperamos? Tenemos la esperanza de que el Señor nos va a venir a rescatar. Y el cuerpo gime, el cuerpo quiere estar. Pero si esperamos lo que no se ve, lo esperamos con paciencia. Es que acá yo me retracto de decir que el cuerpo quiere estar con Dios cuando andamos en el Espíritu Santo del Señor. Los que son cristianos quieren ir con Dios. Pero hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu dentro de uno. Claro, hay lucha. Hay lucha constante. Pero tampoco es la misma lucha que tenías antes. No. Antes ni siquiera te dabas cuenta que estabas mal. Y antes era peor. Sí, te dabas cuenta que estabas mal, en parte sí, sabíamos, ¿no? Sabíamos qué cosas que no tenías que hacer. Bueno, nosotros... Y ahí no todas, no en todos sabíamos. Vivíamos con un barrilete, una cometa, se dice. Sí, pero porque llegamos pequeños al Señor. Ajá. Pero imagínate haber corrido hasta los 50 años sin Dios. También. ¿No te das cuenta? Ajá. Sentías angustia y deseabas que algo te diera paz, pero no sabías cómo adquirirla. Pero nosotros llegamos pequeños al Señor, y de vez en cuando que queríamos disfrutar del mundo no podíamos, porque ya sabíamos que había una ley espiritual que nos regía dentro, y la carne nos quería jalar para el otro lado, eso sí. Ahí es donde no podíamos gozar nosotros del mundo. Y estábamos en esa lucha constante. Esa es la lucha que existe. Cuando ya conoces la verdad, existe la lucha dentro del cuerpo. Sí. El Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad. No es para que... A veces la gente dice que el Espíritu Santo uno hace, y dice no, porque el Espíritu Santo no me ayudó. No. Dice, así también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, porque cómo orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo ora por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu gime. El Espíritu es como pertenece al Señor. Es como estábamos mirando el teléfono iPhone ese que uno lo compra, ¿no? Y no te pertenece, dice. Le pertenece al dueño del iPhone. Sí, porque no le puedes hacer ninguna modificación, dice. Ni siquiera le puedes poner cualquier otro cargador de otro. Solamente el exclusivo. ¿Y qué teléfono que tenés? El Espíritu Santo, ya sea que toda la comunicación, ya antes que el ser humano la cree, ya estaba, ¿no? Porque el Espíritu escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu, que ora por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo siempre busca todo lo que tiene que ver con Dios. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien, y a los que designó anticipadamente para que fueran llamados, porque habiéndolos conocido previamente, los marcó con la semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Esto
siempre, estos son cosas que algunos piensan que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, y eso puede ser también que a veces la gente piense y diga que nosotros somos escogidos antes de la fundación del mundo. No es así, porque tenemos la libertad de ser con libre albedrío. Entonces quiere decir que solamente el Señor sabía que había ciertas personas, que va a haber gente que va a creer en Él y va a aceptarlo a Él. Entonces ya el Señor en su poder, en toda lo poderoso que es Él y todo lo que sabe, la omnisciencia y bueno, y tantas cosas más que nosotros no entendemos, y lo perfecto que es el creador del universo, sabía que ciertas personas iban a ser escogidas. ¿Me entiendes? No es que el Señor marcó a Juan, fulano de tal, va a ser escogido, con nombre y apellido, y cuando nazca el tiempo va a ser escogido. No está hablando de eso. No, no, porque por eso fue que envió a Jesús. Envía a Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea Jesús estaba a la diestra del trono de Dios. hasta ahora. Ajá. Nosotros, a veces la gente piensa que como somos escogidos podemos andar por cualquier cosa y por cualquier lado. Total, somos escogidos y el Señor, vamos a llegar como el hijo pródigo a pedirle perdón y el Señor nos va a perdonar. Y eso es malo, porque te metes en un combate y en un lugar que no te corresponde. Ah, vos decís porque el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo, aunque anduvo fuera de su casa. Sí. Sabiendo que él era un hijo, sí. él decidió. Pero si no hubiera regresado, no hubiera tenido el privilegio de ser perdonado por su padre y no hubiera vuelto al hogar. Se hubiera quedado en la calle, perdido. Pero hay gente que no regresa. Hay gente que no regresa, ese es el peligro de irse de casa. De irse del Señor, de los pensamientos del Dios eterno. De salirse de la verdad. El que quiere vida eterna. Y el que no, quiere destruir su cuerpo y quiere hacer lo que quiera. Está atento a pasar enfermedades, a pasar problemas, a tener problemas con... ¿Cuántos problemas uno tiene por el pecado? Sí, pero hoy estamos a tiempo. Todos los que quieren regresar al camino en verdad, en la palabra, no en una... Amén. Y nosotros desde que estamos leyendo hasta ahora hemos leído un montonón. Y ese montonón que leímos es lo que uno tiene que aprender las escrituras, y algunas personas predican solamente de 10, de 50 renglones que hay, predican los dos. Los últimos dos. Los últimos dos, y no lee todo el contexto de la lectura. O sea, todo el mensaje verdadero, porque yo te puedo leer todo lo bueno, pero no te leo lo malo. No, lo malo no te leo. A veces los pros y los contras. Lo bueno, digamos, lo bueno es la corrección. Lo bueno es lo que a nosotros nos corrige, porque la corrección significa que eso nos va a guardar de algo peor. Sí. Y lo malo es cuando ya está el castigo directo, que ya uno está castigado. Entonces, hay cosas muy buenas para los obedientes y hay cosas muy malas para los desobedientes. También en este camino hay muchas pruebas. En el Señor tenemos, no pruebas, hay que pasar ciertas cosas. No es difícil el camino, porque le lleva la carga a Cristo, pero también es muy difícil el otro camino de andar en el pecado total y con el mismo diablo. O sea, tenés dos amistades. Poco te puede hacer amigo y te puede hacer hijo de quien quieras. ¿Qué? ¿Satanás o el diablo? ¿Satanás o Dios? O el creador. A Satanás también se le dice Dios, pero un Dios malo. Con D pequeña. Con D pequeña, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Dice, ¿qué diremos pues acerca de esto? Dice, somos vencedores en Cristo, en el Cristo somos vencedores. No somos vencedores así, estando en la carne. ¿Qué diremos pues acerca de esto? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? Y si no examinó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará en Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
Primero escogido de Dios es el que está en el remanente. Ayer vimos un montón de ovejas que estaban en ¿Hacienda? en una hacienda, guardada por sus pastores. Mm. Pero esas ovejas estaban en su hacienda, ¿no? También las esquilaron, le sacaron un poco la lana para que no estén tan pesadas y no se caigan porque tienen mucho peso. Y la ovejita tranquila, mansita, estaba guardada. Pero ¿qué pasa si una oveja se descarría? ¿Se la come el lobo? Sí, el lobo en el campo, los perros también. Cualquier puede perro que comer. ande por ahí se la come. Por eso dice, somos vencedores en el Cristo, guardados en el Porque Cristo. la oveja no puede andar sola, no se puede defender a sí misma. No, la oveja no se defiende sola. Y se han salvado a veces porque Y eso somos nosotros para el Señor. se han salvado. ¿Sabes por qué se han salvado a veces las ovejas? La oveja porque tienen tanta lana que no le entra, por más que le mordisquee, no le agarra la carne. Ah, no. El animal no le agarra la... ¿Entiende o no? Hasta es una bola, te hace una pelota, si no la alquilas. Pero la protección del Señor no es estando nosotros en nuestro pecado. Nosotros ya le abrimos la puerta al diablo y el diablo se mete como Pancho por su casa. Nuestros deseos carnales nos hacen, le abren la puerta al diablo. Uy, le abren la puerta al diablo o le coso. Dice, ¿Qué hiciste eso? ¿qué me apartará del amor? Dice, ¿quién es el que condena? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? El Cristo es el que murió y resucitó. ¿Quién es el que condena? El Cristo es el que murió y resucitó. Y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros, Cristo, con sus hijos. ¿Qué me apartará del amor del Cristo? Angustia, opresión o persecución o hambre o pobreza extrema, peligro o espada. Como está escrito, por tu causa morimos cada día y somos considerados como cordero para el sacrificio. ¿Qué me apartará del amor de Cristo? Angustia, opresión o persecución o hambre o pobreza extrema o peligro o espada. Como está escrito, por tu causa morimos cada día y somos considerados como corderos para el sacrificio. Acá dice, ¿qué me apartará? Pero no dice Del amor de ¿qué Cristo. me apartará? El pecado no está hablando de pecado acá. El pecado dice, acá no dijo el pecado. No está hablando de pecado. No dice que por más que peques no te apartas. ¿Dice en algún momento dice eso? No. Entonces acá no está Le está hablando. hablando a los escogidos de Dios, a los que andan conforme a la voluntad del Padre. Sí, ¿qué me apartará del amor del Cristo? Angustia o prisión o persecución o hambre o pobreza extrema o peligro o espada. Este es Pablo hablando. Como está escrito, por tu causa morimos cada día y somos considerados como corderos para el sacrificio. Eso Porque estaba preso. no, sí, aparte, Por predicar pero el aparte de Evangelio. todo, él no estaba en su pecado. Él no estaba en pecado. Moría a su carne. Él no estaba en pecado. Bueno, aunque él era un hombre, en un momento agarró a uno, le dio una paliza marca cañón, le pegó, pero también era un hombre. Dice, pero en todas estas cosas somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrán separarme del amor de Dios, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios es el amor de Dios, pero no te aparta. El amor de Dios no se aparta. El tema es que no tenemos que continuar en el amor del Señor. ¿No tenemos que continuar? Tenemos que continuar en el amor del Señor, Ajá. en el sentido de que yo elijo que Él va a ser mi ayudador y mi Dios,
y mi Rey. No puedo andar en pecado, no puedo andar en el mal, no puedo andar en el... Sí, tenemos que continuar en el amor, no en nuestros pecados. Perdón, acá dice el amor de Dios que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No sé qué leí acá? ¿Ves? El amor de Estabas Dios en el 8, al final. que es por nuestro Señor Jesucristo. En el 8 al final. Ahí estabas. Sí, pero el amor de Dios que es por nuestro Señor Jesucristo. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrán apartarme del amor de Dios. No está hablando de salvación acá, No, está hablando del amor de Dios. Eso lo dijo Pablo. Sí, de nuestro Señor Jesucristo. Si te vas para atrás en Mateo 7:21, ahí explica Jesucristo. Ahí habla Jesucristo, si te fijas. En el 7:21. Mira el tema, que es lo que dice. Dice, no todo el tema dice, solo los que hagan la voluntad del Padre entrarán al reino del cielo. Está hablando de que Lee. no todo el que me diga Señor mío, entrará en el reino del cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ajá. Muchos me dirán en aquel día. Muchos me dirán en aquel día, Señor mío, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos espíritu marino y en tu nombre realizamos muchos milagros, y entonces les declararé jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Ahí está. No todo el que dice Señor, Señor, irá al reino. Y acá dice la casa sobre la roca. Por tanto, todo el que escuche estas palabras y las ponga por obra será semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se derrumbó, porque sus cimientos habían sido puestos sobre la roca. Pero todo el que escuche estas mis palabras y no las ponga por obra será semejante a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, y cayó lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y se derrumbó, y grande fue su destrucción. Ajá. Y sucedió que habiendo Jesús terminado de hablar estas palabras, las multitudes estaban admiradas por su enseñanza, porque les enseña como quien tiene autoridad y no como sus escribas y fariseos. Quiere decir que la gente no tiene que estar tiene que construir su casa sobre la roca y no hacer lo que quiera. Creyendo en Cristo. Y hacer la obra del Señor. Ajá. Porque si no, no va a tener vida eterna, ni va a heredar Porque el que no guarda su palabra es semejante al que construyó su casa sobre la arena y vino el viento y se la derrumbó. Si no entrará en el reino del cielo, sino en que haga la voluntad. No va a entrar en el reino del cielo. Y así es. Y así será. Y así tiene que ser. En el nombre de Jesús, acepta a Jesús como tu Salvador, como tu Creador. Abandona esa vida que llevabas, cambia tu mente a través de la Escritura, elige amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lee las Escrituras, la voluntad de Jesucristo. Comparte este mensaje en el nombre de Jesús. Que tenga buenos días. Amén. Amén.